Padre Celestial, gracias, porque sabemos que no merecemos tu amor, pero sin duda creemos en Él. Gracias, porque sabemos que no merecemos el que Jesús haya muerto por nosotros. No hemos hecho nada, pero Jesús lo hizo. Gracias, Espíritu Santo, porque no merecemos que insistas en nuestra vida, pero de igual manera esta mañana queremos que vuelvas a hablar a nuestra mente y corazón, y al entender que Jesús, el testimonio que tú das, que Jesús es suficiente en nuestra vida, podamos salir alabando y glorificando el nombre de Dios esta mañana de este lugar. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Libro de Romanos. Vamos a hacer una maratón hoy. Capítulo 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Les parece? ¿No? No les estoy diciendo que vamos a salir a las 2 de la tarde, ¿ok? Les dije que vamos a hacer una maratón y en 20 minutos vamos a recorrer 5 capítulos. Y como me dijeron por ahí en una ocasión, usted quiere que lo volvamos a invitar para que continúe, correcto. No. Romanos capítulo 4, vamos a hacer un recorrido en estos capítulos del libro de Romanos. Romanos capítulo 4, 5, 6, 7 y 8. Y poder entender, porque es mi propósito, que Jesús es suficiente para que nadie se gloríe. Amén. Amén. Ok, no puedo leer todos los versículos de cada capítulo, pero sí vamos a hacer énfasis y vamos a resumir los capítulos que acabo de mencionar. En Romanos capítulo 4, nosotros encontramos, algunas Biblias tienen por subtítulo Ejemplo de Abraham. Otras Biblias dicen las obras de Abraham. Pero al fin y al cabo el capítulo 4 nos presenta las obras de Abraham. Y saco de él 3 hechos de Abraham que ustedes y yo nos impactan y lo hacemos el padre de la fe. El primero de ellos es que Abraham salió sin saber a dónde iba. ¿Están conmigo? Ustedes han salido, algunos salimos de nuestra tierra y sí sabíamos para dónde veníamos. No sabíamos. Pero Abraham enfrentó la salida confiando plenamente en Dios. Y vamos a hacer una aclaración, y aun cuando no dejó todo, porque se trajo con él familia y algunas cosas, aun cuando no dejó todo, sí es un ejemplo de fe. ¿Por qué? Porque cuando él sale, él va confiado plenamente en lo que Dios le iba a indicar en el camino. Y él sabía que cuando él llegara a la tierra, Dios le iba a decir: has llegado. ¿Están conmigo? Y esto nos impacta, ¿o no les impacta a ustedes? Una obra de fe, un hecho de fe que resalta en la vida de Abraham. Número 2. No sé si ustedes han puesto atención cuando Abraham intercede por Sodoma y Gomorra. Cuando Abraham intercede por Sodoma y Gomorra, hoy entendemos que estaba siendo un antitipo de Jesús. Y llegamos a entender que Abraham hace una intercesión
es un mediador. Y por cierto, ¿estaba mediando por una ciudad buena o por una ciudad mala? Wow. ¿Y ustedes y yo? ¿Por quién intercedemos? ¿Por los buenos o por los malos? Y si ustedes no habían puesto atención a esto, creo que es momento que pongamos atención y nos demos cuenta que Abraham, siendo un antitipo de Jesús como mediador para los pecadores, no solo es un antitipo de Jesús, sino que se convierte en un ejemplo tuyo y mío a imitar por ese hecho bueno que él hizo de interceder por pecadores. ¿Hizo bien Abraham? Quizás lo cuestionamos ahora. ¿Hizo bien Abraham de interceder por Sodoma y Gomorra, sí o no? Qué buen ejemplo el que nos da Abraham. Y el capítulo 4 de Romanos no solo enfatiza estos dos hechos de Abraham, sino que nos habla de una tercera obra de Abraham, que es la que lo pone en la cumbre de la fe. Y es cuando Abraham está dispuesto a entregar a su hijo. ¿Están conmigo? Y este hecho impacta. Y no solo impacta, sino que pone en duda, en cuestión nuestra fe. Al preguntarnos si nosotros seríamos capaces de entregar todo. Y aquí voy a decirlo con mucha delicadeza. Estar dispuestos a entregar a nuestro hijo. Porque Dios lo pide. Quizás después entendemos que esa fe no solo es un hecho de creer, sino es un hecho de saber. Y nosotros estamos en la misma situación. Y es un ejemplo para nosotros la obra de Abraham a través de la fe. ¿Por qué? Porque al estar dispuesto solo por fe, solo por creer en un Dios y creer en ese Dios todopoderoso que puede crear de la nada, le dio la oportunidad a Abraham de ponerlo en la cumbre como el hombre de fe, y que hoy tú y yo queremos imitar, o hay veces nos sentimos muy pequeños a comparación de Abraham. Pero es interesante lo que leemos en Romanos capítulo 4, versículo 2 y 3. ¿Me acompañas? Si no puedes leer en pantalla, abre tu Biblia. O si quieres respaldar lo que hablamos esta mañana, abre tu Biblia y leamos Romanos capítulo 4, versículo 2 y 3. Y dice, la versión que tengo conmigo declara: si Abraham hubiese sido justificado, ¿por qué? ¿Por las obras? Pregunto, ¿eran obras buenas, sí o no? ¿Eran obras que nos dan ejemplo a nuestra vida cristiana, sí o no? Sí. Pero el texto dice que si Abraham hubiese sido justificado por esas obras, habría tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios. Porque dice la Escritura, le creyó a Abraham a Dios, y esto le fue tomado en cuenta para justicia. No son las obras buenas, es creer en Jesús, el que te da a ti y a mí la seguridad de nuestra salvación, porque Jesús es suficiente.
capítulo 5. ¿De qué nos habla el capítulo 5 de Romanos? Quizás les dejo la tarea para casa. Capítulo 4, 5, 6, 7 y 8 de Romanos. Pero hagamos un resumen, o hago un resumen esta mañana. El capítulo 5 resalta la justificación. ¿De qué manera? Nos presenta y nos hace la descripción de Abraham. Y esta mañana quiero que veamos qué recibimos de Abraham. ¿Qué recibimos de Abraham? Número 1, separación de Dios. ¿O no? ¿No le vamos a echar la culpa a Abraham? De Adán, perdón. ¿No le vamos a echar la culpa a Adán de la separación de Dios con nosotros? Parte. Gracias. Parte. Pero sí podemos decir que heredamos el que tú y yo ahora nos limitemos a conocer a Dios a través de su palabra y del Espíritu Santo. Nos limita a conocer a Dios gracias a un hecho que marcó la vida de Adán y hoy trasciende hacia nosotros. Y Romanos capítulo 5 nos lo presenta de esa manera. Hoy estamos limitados a la revelación de la palabra, a la revelación del Espíritu Santo. Y hay veces nos vemos limitados, aun cuando la revelación máxima es Jesús. Tú y yo hay veces nos vemos limitados en ver en Jesús al Dios de amor, el cual es Dios de amor. Así que hoy tenemos limitados o estamos separados de Dios. Gracias, podemos decir, en primera instancia, a Adán. El capítulo 5 de Romanos declara que heredamos el pecado. ¿A cuánto les gusta pecar? ¿No? No, a ninguno nos gusta, pero no, ahí lo dejamos mejor. Heredamos el pecado. ¿Es bueno el pecado? No, no es bueno el pecado. Así que estamos heredando de Adán cosas no muy buenas. Separación de Dios, pecado, y quizás lo más impactante, porque aún el pecado hay veces quizás no lo vemos impactante, pero sí la muerte nos impacta. Pero sí la muerte la sentimos. Pero sí la muerte la vivimos con dolor, angustia y desesperación. ¿Y por qué? Por un hecho, por una obra de Adán, hoy nosotros enfrentamos ese momento crítico de la muerte. Y me gustaría, lo voy a decir. Me gustaría que así como experimentamos la muerte, con dolor, angustia, desesperación, buscando solución para no morir o que no muera, de igual manera estuviéramos nosotros angustiados, desesperados, buscando solución para no pecar. Porque el pecado es igual en magnitud de maldad a nuestra vida, porque nos destruye, nos separa de Dios, y no es otra cosa más que muerte segura. Así que, si podemos darnos cuenta, el capítulo 5 nos presenta a Adán haciendo obras no muy buenas. Pero el capítulo 5 también nos presenta a Jesús, porque Jesús es suficiente. Amén. Y los versículos 18 y 19 declaran del capítulo 5 de Romanos: por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos,
¿Le ponemos nombre? ¿Les parece que le pongamos nombre al texto? Así que por la transgresión de Adán, todos estamos condenados. Gloria a Dios, porque Jesús es suficiente. Porque dice el texto que también por un solo acto de Jesús, de justicia, produjo la justificación a nuestra vida. Así que en Jesús no tenemos ya la condenación que hablamos de herencia. En Jesús tenemos la herencia de la justificación de Dios para nuestro pecado. Y dice el texto que da vida ¿a quiénes? A todos. Si tú y yo en algún momento le echamos culpa a Adán, tú y yo en un momento tenemos que glorificar a Dios, porque Jesús es suficiente. Y el texto dice, la desobediencia de uno, ya me dieron permiso de ponerle nombre, la desobediencia de Adán, solo muchos fueron constituidos pecadores. También por la obediencia de Jesús, muchos serán constituidos justos. Y ahora encontramos en el capítulo 5 los hechos malos de Adán, pero encontramos la solución que está en Jesús, porque Jesús es suficiente. Capítulo 6 de Romanos. Si bien es cierto, el capítulo 6 de Romanos nos habla de libertad, nos habla de esclavitud, pero el énfasis en su principio es de muerte y vida. Y quiero referirme a este aspecto de libertad por el lado de esclavitud, pero de muerte por el lado de pecado. Porque así lo presenta Pablo. Hace un énfasis en que somos esclavos de pecado y por lo tanto obtenemos libertad. ¿En quién? En Jesús. Y nos presenta que estamos condenados a muerte, pero tenemos libertad, resurrección, vida en Jesús. Ahora entendamos un concepto que quizás en lo personal me gusta explicarlo, porque nos causa confusión, así como ha venido a crear confusión el capítulo 7. Pero te voy a decir algo esta mañana. Tú no puedes entender el capítulo 7 de Romanos, donde Pablo no sabe qué hacer con una vida inclinada al mal y buscando hacer el bien. Tú y yo no podemos entender ni buscar interpretación de ese capítulo sin leer el capítulo 3 y el capítulo 8. Si tú estás leyendo solo el capítulo 7 para conocer la vida de pecado y la vida de libertad, podemos errar. La Biblia es un todo. La carta de Romanos no es un capítulo. La carta de Romanos es todo el libro de Romanos. Y para entender los escritos tan complicados que dice Pedro, y para nosotros también de Pablo, necesitamos buscar la dirección del Espíritu Santo y que la palabra de Dios, la Biblia, se interprete a sí misma. Y dicho esto, en el capítulo 6 nos presenta lo que dice el capítulo 7: esclavo al pecado, a la maldad. Pero dice el capítulo 6: libre en Jesús. El capítulo 7 nos declara que está muerto por la ley, pero el capítulo 6 nos declara que en Jesús hay
vida. Porque no son los hechos, las obras buenas tuyas, ni son las obras malas tuyas. No es el que tú imites a Adán con malas obras o imites a Abraham con buenas obras la que a ti te pone en la oportunidad de la gracia y la salvación de Dios, sino es Jesús, porque Jesús es suficiente. Y leo los versículos 6 al 8 de Romanos capítulo 6. Me está siguiendo con la lectura, ¿verdad? Sabemos que nuestra vieja naturaleza, y aquí vamos a entrar a un punto crucial para tu vida y la mía. 2 puntos importantes. No por obras, sino por Jesús. Pero hay 2 hechos importantes para que Jesús, o lo que hace Jesús, sea para ti y para mí. Número 1, sabemos que nuestra vieja naturaleza, siempre me gusta leer este texto hoy que ya soy mayor de edad y con canas. ¿A ustedes no? ¿Ah? ¿Y por qué no? Miren, ven, sabemos que nuestra vieja naturaleza quiere decir que ahora ya estoy joven. ¿O no? ¿Y ustedes no? Sí. Por ahí me decían, ¿cuántos años tienes? Y yo les digo, ¿de la vieja naturaleza o de la nueva naturaleza? Y siempre me gusta dar la nueva naturaleza porque yo no... Oh. Y hay veces hasta le quiero quitar años de cristianismo también. Pero estoy en la mejor edad. Así me dijeron un día de esto. No, es que estamos en la mejor edad, me dijeron. ¿Por qué la mejor edad? Porque como jóvenes no sabíamos qué íbamos a hacer. Y hoy tampoco sabemos qué vamos a hacer. Pero Jesús guía nuestra vida y nos llama. Y Él sí sabe qué debemos hacer. Ahora el texto dice, ¿qué pasó con la parte vieja mía? ¿Qué pasó? Dice el texto, fue crucificada con Él. Y como me dieron permiso de poner nombre, ¿verdad? Fue crucificada con Jesús para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no sigamos siendo esclavos del pecado. Porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. ¿Estamos claros con el texto? Dice el texto de que tú y yo hemos sido muertos a nuestra naturaleza de pecado. Hemos sido muertos en la cruz con Jesús. Hemos sido crucificados y obtenemos libertad. Y esto es lo que me gusta explicar a mí. Pero ¿por qué peco? ¿Ok? ¿Cuántos hemos pecado? No me dejen solo, levanten la mano. ¿Verdad? Y ahí en casa también. No me digan que no han pecado. Solo porque se quedan en la casa no quiere decir que no pecan. ¿Hemos pecado o no hemos pecado? Pregunto, ¿ustedes han muerto en la cruz con Cristo? Ya no puse. No, por favor, Jesús es suficiente. ¿Hemos pecado? ¿Somos libres al pecado? Amén. ¿Por qué somos libres al pecado? Porque tú y yo hemos creído en Jesús. Y al creer en Jesús y en su muerte es contada para con nosotros y somos libres del pecado. Pero te explico esto.
libertad. Yo creo que ahí es donde estamos confundidos. Libertad. ¿Qué es libertad? ¿Cuál es la libertad que tú y yo obtenemos en Jesús? Se llama elección, o lo definimos como elección. El esclavo no tiene opción de elegir. ¿Están conmigo? Tú y yo ya no somos esclavos. En Jesús, tú y yo tenemos la oportunidad de elegir. Y por eso no podemos culpar a Dios de nuestros malos hechos, porque tú y yo estamos siendo libres para elegir. ¿Tú recuerdas aquello que dicen del libre albedrío? ¿Saben que eso se perdió? Adán tenía libre albedrío, pero eso se perdió porque nos volvimos esclavos del pecado. Y el esclavo no tiene libertad. Pero en Jesús, tú y yo volvimos a obtener el libre albedrío. Y hoy, igual que Adán, tú y yo podemos elegir pecar o no pecar. Eso dice el texto. Ya no somos esclavos, somos libres. Y como dicen por ahí, aprovechemos nuestra libertad. Así dicen los jóvenes. Y yo soy joven también. Y el segundo aspecto que menciona el texto es que no solo obtenemos libertad, sino que obtenemos vida. Y contradictorio, porque con la muerte nosotros obtenemos vida. Con la muerte de Jesús nosotros obtenemos vida. Y por eso esta mañana yo te puedo declarar, Jesús es suficiente. Porque no es que tú mueras, es que Jesús murió para que tú y yo tengamos la oportunidad de vida y vida eterna. Y podemos cruzar el valle de la sombra de muerte. Y no solo de sombra, sino que podemos también morir. Pero si tú y yo hemos creído en Jesús, nosotros obtendremos resurrección. Porque Jesús resucitó y Él es suficiente para que nadie se gloríe. Mis hermanos, por lo tanto, estos capítulos nos presentan lo que Jesús ha hecho y hace por nosotros, y es suficiente. El capítulo 8 de Romanos, versículo 1, no está en pantalla, búsquenlo en tu Biblia. A propósito, ¿ok? Búscalo en tu Biblia. Romanos 8:1. Ahora pues, pregunto, ¿ustedes están condenados? ¿En casa están condenados? Ahora pues, ninguna condenación hay ¿para quién? Para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Déjame concluir con esto. En Jesús nosotros obtenemos libertad. No solo libertad de pecado, no solo libertad de muerte, sino que obtenemos libertad de condenación. Y si tú y yo hoy le echamos la culpa a Adán, a Eva, los hombres, ¿verdad? Por el pecado que heredamos, déjame decirte esta mañana que eso no cuenta, porque en Jesús tú y yo somos libres de condenación. Pero para ello, dos hechos. Número uno, debemos crucificarnos con Jesús. Debemos de morir, debe de morir mi yo. Y como dice el texto, ahora debemos andar en Jesús. Pregunto, ¿qué es andar en Jesús?
Amén. ¿Qué es andar con Jesús? Hay una ilustración que me gusta mucho. Bueno, ustedes saben que me gustan los tigres. Y saben que los cachorros, cuando avanza la mamá, ellos avanzan más rápido que la mamá. No porque se adelanten, sino que procuran poner las patas donde ha puesto la mamá sus patas. Y algunos miran que mi hija camina igual que yo. Y algunos que conocen a mi hija, no, mi hija no camina igual que yo. Dicen ustedes que se parece a mí. Andar con Jesús es eso. Andar con Jesús es que los demás, cuando te miren, puedan decir: este es cristiano. ¿Por qué? Porque tú imitas a Jesús. ¿Recuerdan que en la escuela nos decían que no podíamos copiar? ¿Ah? Hoy, esta mañana, quítense ese tabú, quítense ese trauma. Les voy a dar permiso a copiar a Jesús, porque eso es andar con Jesús. ¿Cómo lo podemos lograr? El texto culmina diciéndolo. ¿Cómo lo podemos lograr? Con el Espíritu Santo en tu vida y en la mía. Tus obras buenas no cuentan para ser salvo. Tus obras buenas solo demuestran a los demás el amor de Dios contigo. Tus obras malas, con delicadeza, tus obras malas no cuentan para tu salvación. ¿Sabes por qué? Porque Jesús es suficiente. Jesús nos justifica. Jesús nos reconcilia. Jesús nos hace libres. Si nosotros logramos, con la ayuda del Espíritu Santo, ser justificados, reconciliados con Dios y libres, mi hermano, mi amigo, estoy seguro que Jesús es suficiente para que vivamos hoy y por la eternidad. Quiero invitar a una oración esta mañana, casi tarde, y a los que están en casa también. Quiero invitarles para que podamos tener una oración en la cual pidamos no solo la presencia del Espíritu Santo, sino que pidamos que esa presencia nos dé la seguridad de que Jesús es suficiente para vivir hoy y por la eternidad. Yo no sé si a ti te pasa, pero yo por momentos siento que mi fe puede faltar. Yo por momentos siento, como decían, mejor quiero morir y no pasar el último momento, porque puedo fallar. No sé si tú y yo sienten o sentimos que nuestra salvación está en riesgo porque no alcanzamos a perfeccionar nuestra vida y el tiempo es corto, porque todavía no ustedes sino yo todavía
sigo cometiendo algunos pecados. Y entonces digo, Señor, si el tiempo es corto, ya no queda más, y no cambio, ¿por qué seguir? ¿Para qué seguir? Y al estudiar estos capítulos, el Espíritu Santo me dijo, Jesús es suficiente. Y esta mañana quiero que tú también lo sientas así. Jesús es suficiente. ¿Quieres orar conmigo? Y si en casa o aquí hay alguno que todavía no se quiere comprometer bajo bautizo con Jesús, no esperes más. Es hora, es el tiempo. No te bautices para ser salvo, sino bautízate para que el Espíritu Santo guíe tu vida plenamente. ¿Me acompañan orando? De pie. Perdóname, Señor. Y más de alguno de los que están aquí o están en la transmisión. Perdónanos por creer que podemos hacer algo para satisfacer a un Dios de amor y que nos dé la salvación. Perdónanos porque dudamos que Jesús es suficiente para poder realizar en nuestra vida justificación, reconciliación y hacernos libres. Amén. Perdónanos porque hemos dudado que podemos ser salvos cuando Jesús ya lo hizo todo. Amén. Espíritu Santo, ayúdanos a andar con Cristo. Amén. Espíritu Santo, ayúdanos a creer que Jesús es suficiente para lo que haga falta en mi vida. Y en el nombre de Jesús, Padre, atiende nuestra súplica y haz que podamos vivir confiados hoy y por la eternidad. Gracias a Jesús. En el nombre de Jesús lo imploramos. Amén. Amén.